Muy buenos días. Yo soy Flavia y este es el espacio de Sistemas de Información Contable, correspondiente al sexto año de nivel secundario. En esta oportunidad vamos a hablar del rubro del activo bienes de uso. Aquí las cuentas contables que van a intervenir, las más comunes, son rodados, inmuebles, maquinarias, todas cuentas pertenecientes al activo. La cuenta estrella es amortizaciones, que es una cuenta de resultado negativo. Y también tenemos como contrapartida de amortizaciones la cuenta amortizaciones acumuladas, que es una cuenta regularizadora del activo. Bien, continuando. ¿Cuál es el concepto de bienes de uso? ¿Cuál es el concepto? Les recuerdo que el material de respaldo y de apoyo es el libro de Angrisani López, Sistemas de Información Contable 2, que fue puesto a disposición de ustedes a través de un link que les compartí, donde pueden encontrar el libro completo. Entonces, este tema está desarrollado en la página 127 del libro. Vamos a ver el concepto. Los bienes de uso son bienes tangibles, es decir, corpóreos, ¿sí? Que pueden ser tocados. Su destino es ser utilizados en la actividad principal del ente u organización, ser usados. No son bienes destinados a la venta. Entonces podríamos decir que no son bienes de cambio, no son mercaderías. Tampoco están destinados a la transformación, no son materiales, no son materia prima. Están destinados a ser usados. Entonces, para definir o para poder darnos cuenta si un bien es o no bien de uso, tenemos que fijarnos en el destino. Incluye, aparte de los bienes ya terminados, incluye los bienes en construcción, los bienes que están en tránsito, por ejemplo, en el caso de una maquinaria que es importada, una maquinaria que está en tránsito desde la aduana, por ejemplo, hasta la empresa, hasta la sede de la empresa o a la fábrica. Aquellos que están en proceso de instalación o montaje. Y también vamos a incluir dentro de bienes de uso a los anticipos a proveedores por la compra de esos bienes, dentro del rubro, por supuesto. Todo esto que dice acá incluye, cada cosa va a estar representada con una cuenta contable que me pueda servir de identificación. No voy a poner todo dentro de bienes de uso. Bien. El análisis de las cuentas lo pueden encontrar en la página 136 de Angrisani López, donde van a ver cada una de las cuentas. Por ejemplo, dentro de bienes de uso vamos a tener rodados. Rodados va a ser utilizada para representar todos aquellos bienes de uso que tengan características de ser, por ejemplo, un auto, una camioneta, un camión. Al ser cuentas de activo, se debitan cuando se incorporan al patrimonio y se acreditan cuando salen del patrimonio. Y su saldo es deudor. En el caso de los terrenos también pueden ser bienes de uso. Lo que podemos decir aquí es que los terrenos no sufren depreciación, por lo tanto tampoco van a ser amortizados.
Edificios, también puede haber edificios dentro del rubro bienes de uso de la empresa y a su vez dentro del activo. No se olviden que estamos analizando el activo. También, al ser una cuenta de activos, se va a debitar por la incorporación de los mismos al patrimonio y se va a acreditar por la salida de los mismos del patrimonio. El caso de muebles y útiles. Muebles, por ejemplo, utilizados en la oficina, escritorios, sillas, armarios, se debitan por su incorporación y se acreditan por la salida del patrimonio. Recuerden que estos bienes van a salir del patrimonio cuando sean vendidos porque la empresa ya no los utiliza más. Maquinarias. Bien, vamos a las características de los bienes de uso. Son bienes tangibles, pueden ser muebles o inmuebles. Volvemos a repetir que no están destinados a la venta, únicamente serán vendidos cuando la empresa no los utilice más. Y acá hay algo muy importante y de lo cual se va a desprender un temita importante dentro de bienes de uso, que es el tema de la amortización. En el punto C, fíjense que dice: el desgaste que se produce en estos bienes durante su vida útil debe ser registrado anualmente. ¿Sí? El desgaste, un auto, cuando lo compro, la empresa lo compra, si lo compra 0 kilómetro, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir perdiendo su valor, porque se va a ir desgastando. Entonces, ese desgaste debe ser registrado contablemente, debe ser reflejado. Una máquina, no es lo mismo una máquina nueva que una máquina que tiene 10 años de uso. Ese desgaste que se produjo desde la incorporación hasta el momento en que estamos haciendo el cálculo, en este caso, como yo dije, 10 años, todo ese desgaste se tiene que ir registrando y se registra a través de la cuenta amortizaciones, que es una cuenta de resultado negativo, refleja la pérdida del valor del bien. Y otra característica de los bienes de uso es que permiten que la empresa pueda alcanzar sus objetivos más eficientemente. Pongamos el ejemplo de una fábrica de zapatos. No es lo mismo una fábrica de zapatos en la cual los mismos son fabricados en forma manual que otra en la que se utiliza una maquinaria para la fabricación. Entonces, depende de los objetivos, por ejemplo, en cuanto a cantidad, van a ser alcanzados de diversa manera en un caso y en el otro, teniendo un bien de uso o no. Retomando el punto C, decimos que la amortización es la forma en la que se representa el desgaste que sufren los bienes de uso durante el paso del tiempo. Vida útil es algo importante. ¿Cuál es la vida útil? Entonces, cuando compramos el bien de uso, tenemos que determinar cuál es la vida útil. Hay algunas escalas, hay algunas tablas de vida útil estimada o usualmente consideradas, dependiendo del tipo de bien de uso.
Bien, vamos a empezar del principio. Entonces, cuando se incorpora el bien de uso al activo, es decir, al patrimonio de la empresa, ese bien va a entrar al patrimonio por un valor. La pregunta del millón es, ¿cuál es ese valor? Bueno, la respuesta es, la tienen ahí en pantalla. La respuesta es, el valor de incorporación del bien de uso al activo va a ser el precio de compra, que va a estar en la factura. Si la empresa compra una máquina, en la factura va a decir, en el original que vamos a tener va a decir el valor. Por ejemplo, 3 millones de pesos argentinos. Y después tenemos que agregar, sumar todos los gastos que sean necesarios para que esa máquina pueda ser utilizada económicamente por la empresa. Siguiendo con el ejemplo de la fábrica de zapatos. Si compra una máquina que vale, dije, 2 millones de pesos, creo, va a tener gastos la empresa para instalarla, para traerla desde donde esté. Entonces va a haber gastos de flete, gastos de instalación. Todos esos importes que pague no los vamos a contabilizar en una cuenta de resultado negativo, como sería normalmente un gasto de teléfono, un gasto de comisiones bancarias, por dar unos ejemplos en los cuales usamos cuentas de resultado negativo. No, en este caso, por tratarse de gastos necesarios para poner la máquina en condiciones de ser utilizada, esos gastos, excepcionalmente en este caso, los vamos a activar, es decir, los vamos a incorporar al valor del bien de uso que estamos comprando. En este caso vamos a usar la cuenta contable maquinarias. Entonces, además de los 2 millones de pesos, vamos a tener que sumar los gastos de flete, los gastos de instalación. Si hay algún otro tipo de gasto, por ejemplo, no sé, construir una base para que la máquina se coloque encima. Todos los pesos que se gasten en esos conceptos los vamos a sumar al precio de compra que está en la factura. Y el monto total, por ejemplo, supónganse que fueron, no sé, 50.000 pesos. Entonces vamos a poner 2 millones más 50.000, lo que me da 2.050.000. Ese va a ser el valor que se activa. Si se pagó con una transferencia bancaria, todo esto, la compra de la máquina más los gastos, supónganse que todo se pagó a través del banco, en el libro diario el asiento quedaría maquinarias 2.050.000, en el debe columna de la izquierda, activo más, y a banco XX, cuenta corriente 2.050.000, en la columna del haber, columna de la derecha, activo menos. Pueden ver un ejemplo en la página 129, no es que pueden ver, sino que tienen que ver ese ejemplo en la página 129 para complementar este tema. Bien, amortización de bienes de uso. Los bienes de uso sufren un desgaste que disminuye su valor, es lo que veníamos diciendo. En consecuencia, esa merma del valor va a ser cada vez mayor, año tras año, y debe registrarse contablemente. Este desgaste se conoce como depreciación o desvalorización y comienza desde el momento en que el bien es dado de alta. Contablemente se refleja a través de la amortización. Esto lo veníamos hablando. El porcentaje de amortización anual va a depender de la vida útil del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un equipo de computación por un precio, en el momento que lo incorporo al patrimonio tengo que determinar los años de vida útil. Por ejemplo, 5 años. Bien,
Si yo determino que van a ser 5 años los que me va a durar, me va a ser útil ese equipo de computación, Mac, y puede ser una computadora, una impresora, todo el equipamiento. Si digo que me va a ser útil durante 5 años, entonces el porcentaje que yo voy a imputar a resultado negativo a través de la amortización va a ser el valor dividido 5. Entonces va a ser el porcentaje, cada año voy a amortizar el 20% del valor de ingreso. Ahí tienen la tablita que les comentaba recién, los porcentajes de amortización de uso frecuente, dependiendo del concepto de bien de uso. Por ejemplo, los bienes muebles tienen una vida útil de 10 años, por lo tanto, cada año voy a amortizar el 10%. ¿Cómo voy a hacer el asiento? Amortizaciones a amortizaciones acumuladas. Siendo amortizaciones una cuenta de resultado negativo y amortizaciones acumuladas una cuenta regularizadora del activo. Las instalaciones tienen una vida útil de 10 años, por lo que cada año voy a cargar al resultado negativo a través de la cuenta amortizaciones el 10% del valor de ingreso. Las maquinarias también se considera que tienen una vida de 10 años. El porcentaje de amortización utilizado frecuentemente es del 10%. Rodados. Bueno, los rodados se amortizan normalmente en 5 años, por lo que cada año deberé amortizar el 20% del valor de ingreso. Luego tenemos los equipos de computación que tienen la misma vida útil, 5 años. Y finalmente los inmuebles. En cuanto a los inmuebles, ustedes ya saben lo que son los inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una casa, un departamento, todo lo que tiene la característica de no poder ser movido. Es la contraposición a lo que decimos mueble. Bien, los inmuebles, lo único que se amortiza es el valor de lo construido, de la construcción, del edificio. El valor del terreno no se amortiza, ¿sí? Entonces, si en algún ejercicio tienen, por ejemplo, edificio, el valor del terreno es tanto y el valor de la construcción es tanto, ustedes van a tener que calcular la amortización solamente sobre el valor del edificio. Acá se considera que la vida útil es de 50 años, por lo que vamos a amortizar cada año un 2%. Una vez que pasen esos 50 años va a quedar totalmente amortizado. Ahí tienen la fórmula. Para calcular la amortización anual. Van a dividir el valor a amortizar por los años de vida útil. En el caso de la máquina van a tener que poner en valor a amortizar los 2.050.000 pesos. Dividido los años de vida útil. Maquinaria dijimos que tiene 10 años, entonces va a ser 2.050.000 pesos dividido 10 años. A ver si tengo una calculadora aquí a mano, ya les hago la cuenta. 2.050.000 dividido 10 años quiere decir que me da 205.000 pesos. Cada año voy a tener que amortizar por 205.000 pesos. Y acá tienen cómo sería la